Váyase, vieja, esta es mi casa ahora. Esas palabras, escupidas con desprecio, resonaron como un trueno en el silencio de mi propio hogar, frente a 12 pares de ojos que me observaban. Soy Elena Castillo, tengo 72 años y creí haberlo visto todo, pero nunca la vergüenza de ser expulsada de mi nido. Pero una chispa se encendió en mi corazón, un fuego frío que prometía que este no sería el final, sino el comienzo de algo que ellos jamás esperaron. El aroma a café recién molido siempre me recibía cada mañana, mezclado con el dulzor de las mandarinas que caían de mi árbol del patio. Era mi ritual, mi pequeña burbuja de paz antes de que el sol de Veracruz calentara demasiado. Mi casa no era grande, pero cada ladrillo, cada baldosa, cada rincón tenía una historia. La había construido junto a Manuel, mi difunto esposo, con el sudor de nuestras frentes y la ilusión de un futuro. Recuerdo cuando éramos jóvenes, recién casados, y Manuel me prometió este hogar. No teníamos un peso en los bolsillos, pero teníamos sueños grandes como el mar. Trabajamos sin descanso, él en el puerto y yo limpiando casas y cosiendo para los vecinos. Cada moneda ahorrada era para un saco de cemento, para un poco de arena. Juntos, mano a mano, levantamos las paredes. Yo mezclaba la cal, él ponía los ladrillos con una paciencia de santo. Las noches las pasábamos dibujando y redibujando los planos en un papel arrugado, soñando con el color de las cortinas o con el rosal que plantaría en la entrada. Esta casa no era solo una propiedad, era el testimonio de nuestro amor, de nuestra perseverancia, de la vida que habíamos forjado. Aquí nacieron mis 2 hijas, Sofía y Carmen. Aquí reímos, lloramos, celebramos Navidades y cumpleaños. Las paredes guardaban el eco de sus risas infantiles, el olor de los tamales que preparaba para las fiestas, la melodía de las canciones de cuna que les cantaba. Manuel se fue hace 15 años. Un infarto fulminante me lo arrebató una tarde de tormenta, dejándome un vacío inmenso. La casa, que antes rebosaba de vida, se volvió un refugio silencioso, pero nunca me sentí sola del todo, porque en cada objeto, en cada fotografía descolorida, sentía su presencia. El patio trasero, con su pequeño jardín de hierbas aromáticas y flores de bugambilla que él mismo había plantado, era mi santuario. Me encantaba regar las plantas al atardecer, sentir la tierra húmeda entre mis dedos, ver cómo cada florecita se abría, llena de vida. Me recordaba que, a pesar de las pérdidas, la vida siempre encuentra la forma de florecer. En las tardes, mi amiga Rosario venía a tomar un café con pan dulce. Nos sentábamos en el porche, viendo a los niños jugar en la calle, y charlábamos de nuestras cosas, de la vida, de los nietos. Rosario siempre decía que yo tenía el hogar más acogedor del barrio, no por su tamaño o lujos, sino por la calidez que emanaba de cada rincón. Era la casa de Elena, un lugar donde siempre había un plato de comida caliente y un oído atento para quien lo necesitara. Mi hija menor, Carmen, vivía en Cancún. Venía de visita 1 o 2 veces al año, siempre con regalos y abrazos apretados. Era la más dulce, la más parecida a Manuel. Sofía, mi hija mayor, vivía más cerca, en la misma ciudad, con su esposo Ricardo y sus 2 hijos, mis nietos, Miguel y Ana. Sofía y Ricardo se casaron jóvenes. Él, un hombre ambicioso que siempre hablaba de dinero y negocios. Desde el principio, Ricardo tuvo una manera de ver las cosas muy diferente a la nuestra. Para él, el valor de una casa se medía en pesos y centavos, no en recuerdos o en el esfuerzo que costó construirla. Nunca le gustó mi casa. Demasiado vieja, demasiado modesta, decía. Siempre insinuaba que yo debería venderla, mudarme a un apartamento más pequeño y disfrutar de la vida con el dinero. Pero para mí, disfrutar de la vida era justo eso. Vivir en mi casa, en mi jardín, con mis recuerdos. Sofía, con los años, fue adoptando los aires de su marido. Se volvió más distante, más preocupada por las apariencias, por lo que decían los demás. Recuerdo una vez que le preparé sus empanadas favoritas, las de picadillo, como las que hacía su abuela. Ricardo llegó, las miró con desdén y dijo: «Madre, ¿por qué no pedimos algo de un restaurante? Estas cosas ya no se usan». Sofía no dijo nada, solo bajó la mirada. Ese día, algo se rompió un poquito dentro de mí.
La última semana había sido ajetreada. Era el cumpleaños de Sofía, y para celebrarlo, ella y Ricardo decidieron organizar una gran reunión familiar en mi casa. Insistieron en que mi casa era más céntrica y tenía más espacio de jardín, aunque el verdadero motivo, sospechaba, era que no querían desordenar la suya. Yo, ingenua, me sentí feliz. Mi casa llena de gente. Preparé mi famosa birria de chivo, cociné arroz con leche y horneé un pastel de 3 leches que me había enseñado la vecina doña Lupe. La cocina se llenó de aromas deliciosos, de risas, mientras mis nietos, Miguel y Ana, me ayudaban a poner los manteles. Ana, con sus 8 años y su trenza larga, era mi sombra. «Abuela, ¿puedo ayudarte con esto?», me preguntaba con sus ojitos brillantes. Miguel, un poco más rebelde a sus 14, pero siempre cariñoso, me ayudó a mover los muebles para hacer espacio para todos. El día de la fiesta llegó con un sol radiante que entraba por las ventanas, iluminando el salón. Poco a poco, los invitados fueron llegando. Eran tíos, primos, amigos cercanos de la familia. 12 personas en total, sin contarme a mí, Sofía, Ricardo y los niños. El ambiente era festivo, lleno de charlas animadas y el tintineo de los vasos. Ricardo, como siempre, intentaba ser el centro de atención. Hablaba en voz alta de sus negocios, de las inversiones que había hecho, de lo bien que le iba. Sofía, a su lado, asentía con una sonrisa forzada. La mesa principal estaba llena de comida, un verdadero festín. Mis tamales, mis frijoles refritos, la birria que tanto me había costado preparar. Todos comían con gusto, felicitándome por la sazón. «Elena, nadie cocina como tú», decía mi cuñada Marta, con la boca llena de tamal. Yo sonreía, sintiendo un calorcito en el pecho. Era para eso que vivía, para ver a mi familia unida, feliz, bajo mi techo. La conversación fluía, ligera y alegre, hasta que Ricardo, después de beber varias cervezas y un par de caballitos de tequila, se puso de pie. Todos lo miramos, esperando uno de sus acostumbrados brindis grandilocuentes. Su rostro, enrojecido por el alcohol y la euforia, esbozaba una sonrisa amplia y arrogante. Levantó su vaso y comenzó a hablar, pero esta vez su tono no era de celebración, sino de una extraña declaración. «Quiero agradecerles a todos por venir», dijo con la voz un poco pastosa, pero firme. «Y quiero agradecer especialmente a mi suegra, Elena, por prestarnos su casa para este evento». Hubo un silencio incómodo. Yo sentí un pinchazo en el estómago. «¿Prestarnos? ¿Mi casa?», pensé. Siempre la había considerado su hogar, el lugar al que podían venir sin necesidad de pedir permiso. Pero lo que vino después fue mucho peor. Ricardo bajó el vaso. Sus ojos turbios se fijaron en mí, sentada al final de la mesa, justo enfrente de él. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de desprecio que me heló la sangre. Apoyó las manos en la mesa, inclinándose ligeramente, como un depredador a punto de atacar. Todos los ojos de los presentes se posaron en mí, luego en él. El silencio se volvió pesado, denso, como la humedad de Veracruz antes de una tormenta. Los murmullos cesaron. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Sofía, mi propia hija, se encogió en su silla sin levantar la vista. Miguel y Ana, mis nietos, me miraron con una mezcla de confusión y miedo en sus caritas. En ese momento, Ricardo extendió su brazo derecho, su dedo índice, apuntando directamente hacia la puerta de la calle, una puerta que yo había abierto y cerrado millones de veces a lo largo de mi vida. Su voz, ahora más fuerte, más hiriente, taladró el aire. «Y ahora que ya ha terminado la fiesta», dijo, con una pausa dramática que hizo que cada palabra sonara como un golpe. «Creo que es hora de que se vaya, vieja. Esta es mi casa ahora». El mundo entero pareció detenerse. Las risas se quedaron atrapadas en las gargantas, los bocados de comida se congelaron a medio camino. Las 12 personas sentadas a la mesa, mis familiares, mis amigos, se quedaron inmóviles, con los ojos bien abiertos. Algunos abrieron la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Otros bajaron la mirada, avergonzados, incapaces de sostener mi mirada. Sofía no se movió, ni una señal, ni un parpadeo, nada.
Su silencio fue un puñal más afilado que las palabras de Ricardo. Sentí una ola de calor subir desde mis pies hasta mi cabeza, no de rabia, sino de una humillación tan profunda que me quemaba el alma. Vieja, había dicho, mi casa. ¿Cómo podía un hombre que había entrado a este hogar como un invitado, como el esposo de mi hija, atreverse a decir eso? ¿Cómo podía él, que nunca había clavado un solo clavo, que nunca había regado una sola planta, pretender ser el dueño? Mis manos, que un momento antes habían sostenido la cuchara con la que servía la birria, comenzaron a temblar. El calor se transformó en un frío gélido que me recorrió la espalda. Sentí como mi corazón, ese músculo incansable que me había acompañado por 72 años, se encogía dentro de mi pecho, un dolor punzante que me cortaba la respiración. Miré a Ricardo, su rostro hinchado y triunfante, y no vi a la persona que alguna vez llamé yerno. Vi a un extraño, un invasor. No había en sus ojos ni una pizca de arrepentimiento o vergüenza, solo desprecio. Mis ojos se dirigieron a Sofía, mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, la que había curado cuando se caía de la bicicleta. Busqué en sus ojos una señal, un no, un Ricardo, por favor, no, pero no había nada. Solo un vacío, una mirada perdida que me decía que ella también había elegido su bando. Me levanté. Mis rodillas flaquearon por un instante, pero la dignidad, esa compañera fiel que me había guiado toda la vida, me sostuvo. La silla de madera rasgó el piso de mosaico con un sonido que pareció amplificarse 1000 veces en el silencio sepulcral de la habitación. Cada movimiento era lento, deliberado, como si el tiempo se hubiera estirado hasta el infinito. Sentí las miradas de todos clavadas en mí, como agujas. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo que marcaba el ritmo de mi partida. Caminé hacia el perchero, donde colgaba mi abrigo ligero, ese que usaba en las noches frescas de Veracruz. Mis manos buscaron el tejido suave, mis dedos temblorosos se aferraron a él como a un salvavidas. El abrigo no era solo una prenda, era un pedazo de mí, algo que me protegía del viento y en ese momento del frío de la ingratitud. Mientras me lo ponía, sentí el peso de los años, pero también el de la injusticia. Manuel me había dicho una vez, Elena, la gente puede quitarte todo, menos tu dignidad. Eso lo llevas por dentro. Y esas palabras resonaron en mi mente como un mantra. Crucé el salón, pasando junto a la mesa donde aún yacían los restos de la comida que con tanto amor había preparado. El olor de la birria, el dulzor del arroz con leche, todo aquello que antes me había dado alegría, ahora me sabía a ceniza. Evité mirar a nadie, no por vergüenza, sino porque si mis ojos se encontraban con los suyos, quizá la rabia que empezaba a hervir en mi interior se desbordaría. No quería darles el gusto de verme llorar, de verme destrozada. Caminé con la cabeza alta, la espalda recta, mi barbilla ligeramente levantada. Cada paso era una declaración silenciosa. Cuando llegué a la puerta, esa misma puerta que Ricardo había señalado con tanto desprecio, dudé por un instante. Era mi casa, el umbral que yo misma había pintado de blanco hacía unos meses. La puerta de madera, con sus pequeñas imperfecciones, la reconocía al tacto. Era un objeto inanimado, pero para mí era un guardián, un testigo mudo de mi vida. Acaricié el pomo frío, con la mano temblorosa, y lo giré. El sonido del picaporte al abrirse fue un eco final en el mutismo de la sala. Salí a la calle, bajo el sol implacable de la tarde. El aire caliente me golpeó el rostro, pero el frío en mi corazón era más intenso. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, con un gesto casi imperceptible, como si no quisiera perturbar el silencio que dejaba a mis espaldas. No dije una sola palabra. Mi garganta se sentía apretada. Un nudo doloroso me impedía respirar con normalidad. Las palabras de Ricardo seguían taladrando mi mente. Váyase, vieja, esta es mi casa ahora. Eran como brasas ardiendo en mi memoria. Miré mi hogar por última vez, las bugambillas en flor, el árbol de mandarinas, el pequeño porche. Era una imagen hermosa y, a la vez, desoladora. ¿Cómo podía ser que, después de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanto amor, me encontrara en la calle, expulsada por mi propio yerno?
El dolor de la humillación era insoportable, pero debajo de ese dolor, algo más comenzaba a gestarse. No era aún una rabia ardiente, sino una determinación helada, un propósito que se gestaba en las profundidades de mi ser. Caminé sin rumbo fijo. Las calles del barrio que conocía como la palma de mi mano se sentían extrañas, hostiles. Cada casa, cada árbol, cada rostro familiar parecía juzgarme. Sentí una vergüenza que me quemaba las mejillas, aunque sabía que no había hecho nada malo. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Cómo contaría esta historia a Rosario? Mis pies me llevaron casi por inercia hacia el parque, ese pequeño oasis verde donde solía sentarme a leer o simplemente a ver la vida pasar. Me senté en un banco de hierro forjado bajo la sombra de un frondoso almendro. El rumor de las conversaciones de la gente, el grito de los niños que jugaban, el canto de los pájaros, todo me parecía distante, irreal. Era como si el mundo continuara girando, ajeno a mi desolación, a la grieta que se había abierto en mi corazón. Cerré los ojos, intentando procesar lo sucedido. La imagen de Ricardo señalando la puerta, de Sofía bajando la mirada, se repetía una y otra vez como una película cruel. ¿Por qué Sofía no dijo nada? ¿Por qué permitió que su esposo me humillara de esa manera? Esa fue la traición más profunda, la que más me dolía. Más allá de la casa, más allá del desprecio de Ricardo, estaba el silencio de mi propia hija, un silencio que valía más que 1000 palabras. Recordé a Manuel, su voz, su risa, el calor de su mano. Él siempre me protegió, me valoró. Si estuviera aquí, esto jamás habría pasado. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, caliente al principio, luego fría como la determinación que empezaba a formarse. No iba a llorar, no delante de nadie. No iba a darles el gusto de verme rota. Mi abuela Carmen, una mujer fuerte y sabia del campo, siempre decía: las lágrimas son para el duelo, no para la batalla. Y esto, lo que acababa de pasar, era el inicio de una batalla. Me sequé la lágrima con el dorso de la mano, sintiendo la textura áspera de mi piel. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mi pecho. Mi mente, que al principio estaba nublada por la conmoción y la tristeza, empezó a aclararse, como cuando el cielo de Veracruz se limpia después de una tormenta. Recordé el día en que Manuel y yo firmamos los papeles de la casa. Fue en el año 85. El notario, don Fernando, un hombre muy serio pero justo, nos explicó cada cláusula, cada detalle. Él fue muy claro. La casa estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Manuel había insistido. Elena, esta casa es tuya. Tú eres el pilar de este hogar, me dijo con su sonrisa cálida. Yo, en mi inocencia, no le di mayor importancia. En ese tiempo, las cosas se hacían de palabra, por confianza. Pero Manuel, con su visión a futuro, quiso dejar todo por escrito. Vieja, había dicho Ricardo. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por mi familia, por mi hija Sofía. Le di educación, la apoyé en sus sueños, le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, y así me pagaba. Pero lo que más me ofendía, lo que encendía una chispa de fuego en mi estómago, era que Ricardo se atreviera a reclamar algo que no le pertenecía, algo que no había construido con su sudor. Él veía la casa como una simple transacción, un pedazo de papel, un bien material que se podía arrebatar. No veía el alma de ese hogar, no sentía el eco de las risas, el sabor de los guisos, el calor de los abrazos. Para él era solo un activo, y eso me daba una ventaja que él ni siquiera sospechaba. Me puse de pie del banco del parque, mis piernas aún un poco débiles, pero mi espíritu, sorprendentemente, se sentía más firme. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Esta es mi casa ahora, había bramado Ricardo. No, no lo era. Nunca lo sería. La casa era mía, por derecho, por ley, por el sacrificio de una vida. Y él lo iba a descubrir. La tristeza no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una quietud fría, en una determinación silenciosa. No iba a hacer un escándalo. No iba a confrontarlo a gritos. Eso sería rebajarme a su nivel. Iba a moverme con la discreción que los años me habían enseñado, con la sabiduría de quien sabe esperar el momento justo.
Los ancianos no somos débiles, solo somos más lentos, más reflexivos. Y esa lentitud, esa reflexión, a menudo nos da una ventaja que los impetuosos nunca ven. La gente a mi alrededor en el parque continuaba con sus vidas, ajenos a la tempestad que se había desatado en mi interior. Niños corrían, parejas paseaban de la mano, vendedores ofrecían sus dulces. Para ellos, yo era solo una anciana más sentada en un banco, pero por dentro, la máquina de mi mente empezaba a operar con una precisión que yo misma desconocía. La primera decisión, la más importante, era la de no actuar impulsivamente. No iría a tocar la puerta, ni a rogar, ni a exigir explicaciones. Esas acciones solo le darían más poder y satisfacción a Ricardo. Él esperaba que yo reaccionara así, con el dolor y la desesperación de una vieja a la que se le había arrebatado todo. Pero yo no le daría ese gusto. Mi respuesta sería silenciosa, calculada, y mucho más devastadora que cualquier grito. Necesitaba un lugar seguro para pasar la noche. Un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera sacar esos papeles que sabía que estaban guardados en el fondo de un. Necesitaba un lugar seguro para pasar la noche. Un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera sacar esos papeles que sabía que estaban guardados en el fondo de un baúl. Pensé en Rosario, mi amiga. Ella vivía a solo unas cuadras, en una casa pequeña pero siempre llena de vida. Rosario me abriría las puertas de su hogar sin preguntar, con ese cariño incondicional que solo una amiga de toda la vida puede dar. Así que mis pasos, que antes eran erráticos, ahora tomaron una dirección. Caminé hacia la casa de Rosario, sintiendo cómo el cansancio del día empezaba a pesar en mis hombros, pero también una extraña ligereza, como si una carga invisible se hubiera desprendido de mí. Cuando llegué a la puerta de Rosario, el olor a café con canela y a pan recién horneado flotaba en el aire. Era el consuelo que mi alma necesitaba. Toqué suavemente la puerta, y en pocos segundos Rosario abrió, sus ojos curiosos fijos en los míos. «Elena, pero qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Pasa, pasa, que el café ya está listo y el pan de muerto recién salido del horno». Su sonrisa cálida me envolvió como un abrazo. Entré, sintiendo el familiar calor de su hogar. La salita estaba impecable, con sus cojines bordados a mano y las fotos de sus nietos por todas partes. «Rosario, necesito pedirte un favor enorme», le dije, mi voz aún un poco tensa. «Ay, Elena, ¿qué favor me vas a pedir tú que no te lo dé con los ojos cerrados? Sabes que mi casa es tu casa». Ella me miró con atención, su mirada perspicaz notando algo en mis ojos que yo intentaba ocultar. «Ven, siéntate. Cuéntame con calma. ¿Pasó algo? No tienes la misma cara de siempre». Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina y Rosario me sirvió una taza humeante de café. El aroma, el calor del líquido empezaron a relajar mis músculos tensos. Con cada sorbo sentí que la rabia y el dolor se asentaban un poco, dejando espacio para la claridad. «Rosario, amiga, me pasó algo que nunca creí que me pasaría», comencé. Mi voz se quebró un poco al principio, pero luego la forcé a salir firme. Le conté todo, desde la llegada de los invitados hasta las palabras de Ricardo, la humillación, el silencio de Sofía, mi salida. Rosario me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la cocina, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. «¡Pero qué descarado! ¡Qué poca vergüenza!», exclamó Rosario, golpeando la mesa con el puño. «Ese Ricardo siempre fue un aprovechado. Pero Sofía, ¿cómo pudo permitir algo así?». Las palabras de Rosario eran un bálsamo. Saber que alguien compartía mi indignación, que no estaba sola, me dio fuerzas. «Necesito un lugar donde quedarme unos días, Rosario», le dije, «y necesito pensar. Aquí te quedas el tiempo que sea necesario, Elena. Mi cuarto de visitas está listo, y no te preocupes por nada. Aquí estarás segura. Y no te preocupes por ese desgraciado. La gente mala siempre termina pagando». Esa noche, acostada en la cama suave del cuarto de visitas de Rosario, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos. La imagen de Ricardo señalando la puerta, la cara impasible de Sofía. Pero a medida que la noche avanzaba,
La tristeza y el enojo se transformaron en algo más, una decisión fría, calculada. Ya no era solo una cuestión de recuperar mi casa, sino de recuperar mi dignidad. Y no solo para mí, sino para todas las viejas que han sido despreciadas, ignoradas o expulsadas. A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes de que el sol asomara por el horizonte. Rosario dormía plácidamente. Me levanté en silencio, fui a la cocina, me preparé un café y me senté a la mesa. El mismo lugar donde la noche anterior había derramado mis penas. Abrí la libreta de cuero envejecido que siempre llevaba conmigo, donde apuntaba mis pensamientos y las tareas del día. En la primera hoja escribí con letra firme: Paso 1. Recuperar lo mío. Paso 2. Que Ricardo y Sofía aprendan el valor de lo que despreciaron. Era una agenda para el alma, no solo para el día. El primer movimiento sería el más importante. Necesitaba acceso a mis documentos. Recordé que en el baúl del ático, debajo de unas cobijas viejas y fotografías, estaba la escritura de la casa. Y dentro de esa misma caja, guardada en un sobre manila, estaba la copia del testamento de Manuel. Él siempre fue un hombre precavido. Además de la casa, había dejado un pequeño terreno a mi nombre en el pueblo de sus padres, un lugar que nadie de la familia conocía, un sitio apartado en las montañas de Hidalgo. Lo había comprado con sus ahorros de juventud, con la idea de construir una cabaña para la vejez, un refugio para nosotros dos. Pero la vida nos llevó a Veracruz, y ese terreno se quedó en el olvido, un secreto entre nosotros dos. Nadie más sabía de su existencia. Manuel siempre me dijo que, si algún día algo pasaba y yo me encontraba sola, ese terreno sería mi respaldo, mi as bajo la manga. Pero entrar a mi propia casa para buscar esos papeles era un riesgo. Ricardo y Sofía estarían allí, probablemente disfrutando de la paz que había dejado mi ausencia. No podía simplemente aparecer y pedir permiso. Eso me pondría en una posición de vulnerabilidad. Necesitaba una estrategia. Recordé a Pedro, el jardinero, un hombre de unos 50 años, flaco, con manos callosas y una sonrisa amable. Había trabajado para Manuel y para mí durante casi 30 años. Confiable, discreto y leal. Siempre venía los martes a arreglar el jardín y a podar las bugambillas. Hoy era miércoles, así que mañana, jueves, podría intentar contactarlo. Pedro vivía a unas cuadras, en una casita modesta cerca del mercado. Con el plan esbozado en mi mente, me sentí más tranquila. El sol ya se asomaba, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Rosario se levantó poco después, todavía adormilada. ¿Ya estás despierta, Elena? Te ves más serena. ¿Pudiste descansar un poco? Un poco, amiga. Pero ya estoy pensando, y mi mente no para. Le conté a Rosario mi plan de ir por los documentos. Ella me miró con preocupación. ¿Y cómo vas a entrar, Elena? Ese Ricardo es capaz de no dejarte pasar. Por eso necesito ser discreta. Pensé en Pedro, el jardinero. Él tiene una copia de las llaves del portón del jardín. Las tiene desde hace años, por si necesito que riegue las plantas cuando salgo de viaje. Rosario asintió. Su rostro se iluminó con una chispa de picardía. ¡Ay, Elena! Tú siempre tan adelantada. ¡Qué bueno que eres precavida! Manuel me enseñó a hacerlo. Me dijo que uno siempre debe tener un plan B, especialmente cuando se trata del hogar. Rosario me ayudó a buscar la ropa más discreta, un vestido sencillo y un pañuelo para la cabeza que me ayudara a pasar desapercibida. Hay que ser como el agua, Elena, me dijo, que se adapta, pero es fuerte y siempre encuentra su camino. Al día siguiente, jueves, muy temprano, fui al mercado. No fui a comprar, sino a buscar a Pedro. Sabía que a esa hora solía estar en la zona de las flores, comprando abono o macetas. Y ahí estaba, con su gorra de paja, regateando con un vendedor de orquídeas. ¡Pedro!, lo llamé en voz baja. Él se giró, y su rostro, al verme, pasó de la sorpresa a la preocupación. «Doña Elena, ¿qué hace usted por aquí, tan temprano? ¿Y sin la señora Sofía? Necesito hablar contigo, Pedro. Es algo importante. ¿Podemos ir a tomar un café a la fonda de doña Carmen?» Pedro, siempre atento, asintió y me acompañó a la pequeña fonda, un lugar discreto donde no seríamos vistos por curiosos. Pedimos 2 cafés y unas conchas dulces. «Pedro, sé que te va a sorprender lo que te voy a contar», empecé,
con la voz suave, mientras el vapor del café calentaba mis manos. Le conté, de forma concisa, la humillación que había sufrido, el desprecio de Ricardo, el silencio de Sofía. El rostro de Pedro se endureció a medida que hablaba, sus ojos se llenaron de rabia. «¡Pero qué descaro! Ese señor Ricardo siempre fue un prepotente. ¿Y la señora Sofía no dijo nada? ¡Qué pena! Con todo lo que usted hizo por ella. Por eso necesito tu ayuda, Pedro. Necesito entrar a mi casa sin que se den cuenta. Necesito recuperar unos documentos importantes. Sé que tienes las llaves del portón del jardín». Pedro no dudó ni un segundo. «Claro que sí, doña Elena. Lo que usted ordene. Usted siempre fue tan buena con mi familia. Nunca nos dejó solos. Su Manuel era como un padre para mí. Me sentía aliviada. Tenía un aliado. ¿Podrías ir hoy por la tarde? Cuando ellos no estén. Me imagino que irán a trabajar. Yo te esperaría cerca, en el parque. Me darías las llaves, yo entraría, buscaría lo que necesito y saldría. Tú podrías esperar afuera o hacer como que estás regando las plantas del jardín, por si alguien pregunta». Pedro asintió con determinación. «Así será, doña Elena. Hoy por la tarde, a eso de las 4. A esa hora el señor Ricardo y la señora Sofía siempre salen a sus oficinas. Yo la espero en la esquina del parque, como si estuviera esperando el autobús». Acordamos el plan, y un rayo de esperanza se abrió paso en mi corazón. La tarde llegó, y con ella, un nerviosismo que me hacía sentir la boca seca. Esperé a Pedro en la esquina del parque, disimulando mi ansiedad mientras fingía leer un periódico viejo. A la distancia, vi la camioneta de Ricardo y el coche de Sofía salir de mi casa. Suspiré. El camino estaba libre. Minutos después, Pedro apareció. Su figura delgada se acercaba con un paso decidido. Me entregó un pequeño manojo de llaves, con la del portón brillando entre ellas. «Todo despejado, doña Elena. Ellos ya se fueron. Yo me quedo aquí cerca, por si necesita algo». «Gracias, Pedro. Eres un ángel». Me puse de pie, sintiendo la energía fluir por mis venas. La discreción era clave. Entré por el portón del jardín, ese que tantas veces había abierto con mi propia mano para regar mis rosas. El jardín me recibió con el familiar aroma a tierra mojada y jazmines. Caminé en silencio por el sendero de adoquines, notando cada detalle. Una hoja seca en el suelo, una flor que se había marchitado, un pequeño nido de pájaros en el almendro. Todo parecía idéntico, y a la vez extrañamente ajeno. Al entrar a la casa, el silencio me envolvió. Era un silencio diferente al que había dejado hace unos días. Un silencio más frío, más vacío. Los muebles estaban en su lugar, pero se sentían distintos, como si hubieran perdido parte de su alma. La mesa del comedor, donde Ricardo me había humillado, estaba limpia, sin rastros de la fiesta. Era como si hubieran querido borrar cualquier evidencia de mi presencia. Subí las escaleras, mis pasos resonando en el vacío. Cada escalón era un recuerdo. La barandilla de madera que Manuel había lijado y barnizado con tanto esmero. Los pequeños cuadros con fotos de la familia en las paredes. Llegué al ático, ese espacio olvidado donde guardaba los tesoros de una vida. Abrí la puerta con la llave que Pedro me había dado, y la luz tenue que entraba por la pequeña ventana iluminó el polvo y las sombras. Ahí estaba, en un rincón, el baúl de cedro que había heredado de mi abuela. Su madera estaba pulida y brillante a pesar de los años. Manuel y yo siempre guardamos allí los recuerdos más preciados. Cartas de amor, fotos antiguas, los primeros zapatitos de mis hijas. Y en el fondo, sabía que estaban mis documentos. Respiré hondo. El aire del ático olía a naftalina y a tiempo. Abrí el baúl. El chirrido de las bisagras rompió el silencio. Con cuidado, levanté las capas de cobijas tejidas a mano, las mantas que mi abuela me había enseñado a bordar. Debajo, encontré la caja de metal que contenía los papeles más importantes. Mis manos temblaron al abrirla. Y ahí estaban, la escritura de la casa a mi nombre, impecable, con el sello del notario don Fernando. El testamento de Manuel, sellado y notariado, donde me dejaba como única heredera de todos sus bienes, incluyendo el pequeño terreno en Hidalgo, y la copia de mi acta de nacimiento, mi INE y otros documentos de identificación. Todo en orden, todo legal, todo innegable. Sentí una oleada de alivio,
una calma que me inundó el alma. El poder de esos papeles no radicaba solo en su legalidad, sino en el peso de la memoria que representaban. Eran la prueba de una vida de esfuerzo, de un amor que había construido este hogar ladrillo a ladrillo. Cerré la caja, la guardé en el baúl y puse las cobijas encima, restaurando el orden como si nada hubiera pasado. No quería dejar rastro de mi visita. Antes de irme, me detuve en el salón principal, ese mismo lugar donde Ricardo me había humillado. Lo miré con otros ojos. Ya no era un lugar de dolor, sino de poder. Sentí una fuerza que me invadía, una convicción inquebrantable. Esta casa era mía, y pronto Ricardo lo sabría. Salí de la casa con la misma discreción con la que había entrado, cerrando la puerta del jardín detrás de mí. Pedro me esperaba en la esquina, con una sonrisa de alivio. ¿Todo bien, doña Elena? ¿Pudo encontrar lo que buscaba? Todo perfecto, Pedro. Mejor de lo que esperaba. Guardé los documentos en mi bolsa de mano, sintiendo su peso reconfortante. Te lo agradezco de corazón, Pedro. Siempre estaré en deuda contigo. No hay de qué, doña Elena. Usted siempre fue como de mi familia. Y lo que le hicieron, eso no tiene nombre. Caminamos juntos un tramo hasta que me despedí de él con un abrazo sincero. Pedro se fue, y yo regresé a casa de Rosario, mis pasos ahora más firmes, mi espíritu renovado. Esa noche, en casa de Rosario, desplegué los documentos sobre la mesa de la cocina. Rosario, con sus lentes de lectura en la punta de la nariz, leyó cada palabra, sus ojos escaneando las cláusulas. ¡Ay, Elena! ¡Qué suerte que Manuel siempre fue tan precavido! ¡Y qué maravilla que todo esté a tu nombre! Ni un solo papel a nombre de Sofía o de ese Ricardo. Manuel siempre dijo que el hogar era el corazón de la familia y que el corazón tenía que estar bien cuidado. Me dijo, Elena, nunca sabes lo que te depara el futuro, y siempre es bueno tener tu propio respaldo. Era un hombre sabio, Manuel. Rosario me ayudó a organizar los papeles, los metimos en un sobre plástico y los guardamos en una caja de seguridad que tenía en su casa. Aquí estarán seguros, Elena. Ni Ricardo ni nadie podrá tocarlos. El siguiente paso era crucial. Necesitaba asesoría legal. No podía ir a cualquier abogado. Necesitaba a alguien discreto, alguien que entendiera el valor emocional de lo que estaba en juego, no solo el legal. Recordé a la hija de don Fernando, el notario original, la señora Laura Fernández. Ella había heredado el despacho de su padre y tenía fama de ser una abogada excelente, con un gran sentido de la justicia. Había leído sobre ella en el periódico local, sobre su trabajo en casos de derechos de propiedad. Además, la conocía de vista, de cuando iba a visitar a su padre. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, ese que usaba para ocasiones importantes. Era de lino fresco, de un color azul cielo, y me hacía sentir elegante y segura. Rosario me dio ánimos. Ve, Elena, con esa elegancia nadie te va a decir que no. Y que ese Ricardo se prepare. Llegué al despacho de la señora Fernández, un edificio antiguo pero bien conservado en el centro de la ciudad. La recepcionista, una joven muy amable, me atendió con una sonrisa. Buenos días, señorita. Tengo una cita con la señora Laura Fernández. Mi nombre es Elena Castillo. Claro que sí, señora Castillo. La está esperando. Pase, por favor. La oficina de la abogada Fernández era espaciosa, luminosa, llena de libros y documentos. Ella me recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 40 años, con una melena oscura y unos ojos inteligentes. Señora Castillo, qué gusto verla. Mi padre siempre habló muy bien de usted y de su esposo. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté mi historia, desde el principio. Cómo había construido mi casa con Manuel, el esfuerzo, los recuerdos, y luego la humillación, las palabras de Ricardo, el silencio de Sofía. Le mostré los documentos, la escritura, el testamento de Manuel. La abogada Fernández escuchó con atención, sin interrumpir, sus ojos recorriendo cada palabra de los papeles. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la oficina. Señora Castillo, dijo, con voz firme pero amable. Su caso es muy claro. La casa es, legalmente, completamente suya. Su esposo, don Manuel, hizo un trabajo excelente al dejar todo en orden. No hay duda de su propiedad. Y en cuanto al terreno en Hidalgo, también es suyo.
Nadie puede quitarle lo que es suyo. Sentí un nudo en la garganta, la confirmación legal de lo que mi corazón ya sabía. Pero la humillación que me hizo pasar mi yerno y el silencio de mi hija, eso no puedo dejarlo pasar. No es solo la casa, es mi dignidad. La abogada asintió, su mirada comprensiva. Entiendo perfectamente, señora Castillo. Este no es solo un caso de propiedad, es un caso de justicia moral. ¿Qué le gustaría hacer? Quiero que Ricardo y Sofía entiendan que lo que hicieron tiene consecuencias. Quiero que sientan lo que es perder algo que creen suyo. Y quiero que mi casa vuelva a ser mía, pero bajo mis condiciones. Muy bien. Podemos enviarles una notificación formal, un desalojo legal en su caso. Pero si quiere algo más pedagógico, digamos. La abogada sonrió y yo entendí. Ella entendía que no se trataba solo de ganar en la corte, sino de ganar en la vida. Quiero que ellos sepan que no soy una vieja a la que se puede pisotear, que tengo voz, que tengo derechos, y que mis decisiones se respetan. La abogada Laura me explicó las opciones legales. Podríamos enviar una carta formal exigiéndoles que desocuparan la propiedad, o podríamos ir directamente a un proceso de desalojo. Pero lo que me interesaba más era la idea de que la notificación llegara de una manera que les hiciera entender la gravedad de la situación, sin darles oportunidad de reaccionar de inmediato. Podríamos hacer que la notificación de desalojo les llegue de una manera sorpresiva, señora Castillo, dijo la abogada, con una chispa en los ojos. Algo que les deje claro que usted está al mando. Mi mente empezó a maquinar. La idea de una sorpresa, de un golpe de efecto, me gustó. No quería confrontación, quería una lección fría y precisa. ¿Y si la notificación les llega cuando menos se lo esperan? Le propuse a la abogada. Que no tengan tiempo de planear nada, de manipular a nadie. Eso se puede arreglar. Podríamos enviar a un actuario, un oficial judicial, a su domicilio. No es una orden de desalojo inmediata, pero es una notificación formal de que usted está reclamando su propiedad y que tienen un plazo para desocuparla. Eso los pondrá en alerta. Y si el actuario no solo les entrega la notificación, sino que les hace saber que la casa es mía, completamente mía, y que ellos no tienen ningún derecho sobre ella, que lo haga delante de otras personas, si es posible. La abogada me miró y una sonrisa se dibujó en sus labios. Interesante. Podríamos coordinar con el actuario para que el momento de la entrega de la notificación sea memorable, que deje claro el mensaje. Exacto. Que no quede duda de quién es la dueña, y que no les dé oportunidad de manipular la situación. Me sentí más tranquila. La abogada Laura Fernández era la persona correcta. Ella entendía no solo la ley, sino la justicia de mi causa. Acordamos que ella se encargaría de todos los trámites, que prepararía la notificación de desalojo y que coordinaría con el actuario para el momento de la entrega. El plan comenzaba a tomar forma. Los días siguientes, mientras esperaba el avance de los trámites, seguí en casa de Rosario. La vida continuaba, pero mi perspectiva había cambiado. Ya no era la Elena triste y humillada. Era la Elena que había tomado las riendas de su vida, la que estaba decidida a luchar por lo suyo. Rosario me apoyaba en todo, con sus consejos, con sus historias. «¿Sabes, Elena?», me dijo una tarde, mientras cosíamos parches para una colcha. «Mi abuela siempre decía que el que ríe al último, ríe mejor. Y a ti te toca reír a carcajadas». Sus palabras me dieron una fuerza renovada. Me recordaron que la vida es una escuela y que a veces las lecciones más duras son las que más enseñan. Pensé en mis nietos, Miguel y Ana. A ellos les dolería lo que estaba pasando, pero también aprenderían una lección importante. La dignidad no tiene precio y el respeto se gana, no se exige. Una tarde, mientras Rosario y yo preparábamos unos chiles rellenos, recibí una llamada. Era mi hija Carmen. «Mamá, ¿cómo estás? Te he estado llamando a la casa y no contestas. ¿Todo bien?». Sentí una punzada de dolor. Carmen no sabía nada. No quería preocuparla. No quería que se metiera en el conflicto, pero sabía que si no le decía algo, ella se preocuparía más. «Estoy bien, mi amor. Estoy en casa de Rosario. Es que tuve un pequeño desacuerdo con Sofía y Ricardo. Y estoy aquí un tiempo». «¿Un desacuerdo? ¿Qué pasó, mamá?». Su voz sonaba preocupada. «No te preocupes, hija. No es nada grave.
Cosas de familia. Ya te contaré con calma, pero estoy bien. Y Rosario me está cuidando muy bien. Carmen, aunque notó mi tono evasivo, no insistió. Ella confiaba en mí. Me prometió llamarme al día siguiente. No quería involucrarla, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de que ella supiera que no estaba sola. La quería mucho y sabía que ella me apoyaría, pasara lo que pasara. Días después, la abogada Laura me llamó. Señora Castillo, ya tengo todo listo. La notificación de desalojo y la confirmación de propiedad están preparadas. He coordinado con el actuario. Él la entregará mañana por la mañana, a primera hora, cuando Ricardo y Sofía estén desayunando antes de irse al trabajo. He pedido que lo haga de una forma que no deje lugar a dudas. Sentí un escalofrío. Mañana sería el día en que Ricardo recibiría su merecido. Y Sofía, mi hija, enfrentaría las consecuencias de su silencio. ¿Y cree que habrá gente?, pregunté, mi voz casi un susurro. El actuario ha sido instruido para que, si hay vecinos o empleados cerca, la notificación se haga de manera que el mensaje sea claro para todos. Digamos que no será una entrega discreta. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No buscaba venganza, no exactamente. Buscaba justicia. Y buscaba una lección que no olvidarían. Mi abuela tenía razón. El que ríe al último, ríe mejor. Y mi risa, aunque silenciosa, resonaría mucho más fuerte. Esa noche no pude dormir. La anticipación me mantenía despierta. Repasé cada detalle del plan, cada palabra que la abogada había dicho. Quería que todo saliera perfecto, no por malicia, sino por la profunda convicción de que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Pensé en el momento en que Ricardo me señaló la puerta, su dedo extendido, su voz cargada de desprecio. Esa imagen se había grabado a fuego en mi memoria, y ahora yo sería quien le recordaría a él y a todos los que estaban presentes que la dignidad de una mujer no se pisa impunemente. La casa, el hogar que Manuel y yo habíamos construido con tanto amor, volvería a ser el santuario de mis recuerdos, de mi paz. Y esta vez nadie se atrevería a decirme que era una vieja sin voz, sin derechos, sin casa. La noche se hizo larga, pero sabía que al amanecer un nuevo día se levantaría, y con él una nueva etapa en mi vida. Mi silencio en la mesa de la humillación no fue un signo de debilidad, sino el preludio de una tormenta que Ricardo jamás imaginó. La mañana siguiente se levantó con un sol brillante, de esos que prometen un día caluroso en Veracruz. El aire, sin embargo, se sentía cargado, eléctrico. Era un día decisivo, y lo sabía. Me vestí con el mismo traje azul que había usado para visitar a la abogada. Me peiné con cuidado y me puse los aretes de perlas que Manuel me había regalado en nuestro aniversario número 50. Quería estar impecable, no por vanidad, sino por la convicción de que la dignidad se lleva por dentro y se muestra por fuera. Rosario, con los ojos llenos de expectativa, me preparó un café y un pan dulce. «Come bien, Elena», me dijo. «Hoy necesitas todas tus fuerzas». Apenas pude probar bocado. Mis nervios estaban a flor de piel, pero no eran nervios de miedo, sino de una extraña mezcla de anticipación y calma. Me sentía como una jugadora de ajedrez que, después de planear cuidadosamente sus movimientos, estaba a punto de dar el jaque mate. A las 8 en punto, tal como habíamos acordado, me despedí de Rosario y caminé las pocas cuadras que me separaban de mi casa. No quería perderme ni un detalle de lo que estaba a punto de suceder. Me escondí detrás de los arbustos de jazmín del parque, justo enfrente de mi hogar. Desde allí tenía una vista perfecta de la entrada principal, el portón de hierro forjado y la fachada de ladrillos rojos que yo había escogido con tanto esmero. Mis manos se apretaban una contra otra, pero mi respiración era profunda y controlada. Observé el ir y venir de los vecinos, algunos saliendo a trabajar, otros llevando a sus hijos a la escuela. El barrio comenzaba su rutina, ajeno a la tempestad que se cernía sobre mi casa. No pasó mucho tiempo. A eso de las 8:30, un coche negro, de esos que usan los abogados o los funcionarios, se detuvo frente a mi portón. De él bajó un hombre alto, con un traje impecable y un portafolio de cuero en la mano. Era el actuario, sin duda. Caminó con paso firme hacia la puerta principal y tocó el timbre. Un toque largo,
insistente, que resonó en el silencio de la mañana. Mi corazón latió con más fuerza, pero no desvié la mirada. Era el momento. Desde mi escondite, vi cómo la puerta se abría. Era Sofía, mi hija. Su rostro, al ver al hombre desconocido, mostró una mezcla de sorpresa y confusión. El actuario, con una voz clara y formal que pude escuchar incluso a la distancia, se presentó. «Buenos días, señora. Soy el actuario del juzgado civil. Busco al señor Ricardo y a la señora Sofía, por favor». Sofía, visiblemente incómoda, les hizo pasar. El actuario entró y la puerta se cerró tras él. Me quedé observando la fachada, imaginando la escena que se desarrollaba en mi sala. Podía visualizarlos a Ricardo y a Sofía, sentados en el sofá que yo misma había tapizado, escuchando las palabras del actuario. El tiempo pareció detenerse. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Cada segundo era una eternidad. De repente, la puerta se abrió de nuevo, y lo que vi entonces superó mis expectativas. Ricardo salió al porche. Su rostro no era el de siempre. Estaba pálido, descompuesto, sus ojos inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sofía estaba detrás de él, con la cabeza gacha, su figura encogida. El actuario, imperturbable, permaneció en el umbral, sosteniendo un sobre manila. «Señor Ricardo, señora Sofía», dijo el actuario, su voz resonando con autoridad que alcanzó hasta donde yo estaba. «Permítanme reiterar los puntos principales. La señora Elena Castillo es la única y legítima propietaria de este inmueble, ubicado en dirección inventada, por ejemplo, calle Azaleas número 23, Colonia Las Flores, Veracruz. Esto se certifica con la escritura pública número 1245, debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad, y con el testamento de su difunto esposo, don Manuel Castillo». Ricardo intentó interrumpir, su voz ronca y temblorosa. «Pero eso es imposible. Llevamos años viviendo aquí. Hemos hecho reformas». El actuario levantó una mano, deteniéndolo. «Con todo respeto, señor, las reformas que hayan hecho o el tiempo que hayan habitado la propiedad no alteran el hecho fundamental. La dueña legal es la señora Elena Castillo. Ustedes no poseen ningún derecho sobre este inmueble». Sentí una punzada de satisfacción. Las palabras eran como dardos envenenados, dirigidos directamente al orgullo de Ricardo. Varios vecinos, atraídos por la voz fuerte del actuario, se detuvieron en la calle, observando la escena con curiosidad. La chismografía del barrio siempre era rápida, y esta era una escena que daría para muchas conversaciones. Por lo tanto, continuó el actuario, dirigiéndose a los curiosos, a los vecinos que observaban con disimulo, la señora Elena Castillo les exige la desocupación inmediata de la propiedad. Han sido notificados formalmente de su obligación de abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas. De no hacerlo, se iniciará el proceso de desalojo forzoso, con todas las consecuencias legales que ello implica. 72 horas. La noticia cayó como una bomba. Ricardo se quedó mudo. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Sofía, por su parte, se cubrió el rostro con las manos y pude ver sus hombros temblar. No pude evitar sentir una punzada de pena por mi hija, pero rápidamente recordé su silencio, su inacción, su complicidad en la humillación que me había infligido Ricardo. El actuario les entregó el sobre manila que Ricardo tomó con manos temblorosas. «Toda la información legal está aquí. Si tienen alguna duda, pueden contactar a la abogada de la señora Castillo, la licenciada Laura Fernández, cuyo despacho está especificado en los documentos». Con eso, el actuario se dio la vuelta y se subió a su coche, dejándolos a ellos dos en el porche, expuestos a la mirada de los vecinos. Ricardo se quedó de pie, rígido, con el sobre en la mano, como si fuera una brasa ardiendo. Sofía estaba llorando, sus sollozos apenas audibles. La escena era brutal, pero necesaria. Me quedé en mi escondite, observando. Los vecinos empezaron a murmurar, a cuchichear. Pude escuchar fragmentos. ¿La casa de Elena? ¿No era de ellos? ¿Desalojo? ¡Qué barbaridad! Ricardo, con una furia contenida, se dio cuenta de que eran el centro de atención. Lanzó una mirada de odio a los vecinos y arrastró a Sofía de vuelta al interior de la casa, cerrando la puerta de golpe.
El estruendo resonó en la calle, pero el mensaje ya había sido entregado. La lección había comenzado. Regresé a casa de Rosario con el corazón en un puño, pero también con una extraña sensación de liberación. Cuando entré, Rosario me esperaba con el café humeante y un plato de galletas. ¿Y bien, Elena? Cuéntame. ¿Qué pasó? Lo vi todo desde mi ventana. Le conté cada detalle, cada gesto de Ricardo, cada lágrima de Sofía. Rosario escuchó con atención, su rostro pasando de la indignación a una satisfacción contenida. ¡Ay, Elena! ¿Qué golpe les has dado? Ese Ricardo se lo merecía, por descarado. Y Sofía, bueno, Sofía también necesita aprender. No sabes el nudo que sentí en el estómago, Rosario. Ver a mi hija llorar. Me dolió, pero su silencio me dolió más. No te culpes, amiga. Tú no hiciste nada malo. Tú estás defendiendo lo tuyo, tu dignidad, y eso es lo más importante. Rosario tenía razón. No podía dejarme vencer por la culpa. Había actuado con justicia, no con maldad. Los días siguientes fueron tensos. Sabía que Ricardo y Sofía estarían planeando algo. Ricardo no era de los que se rinden fácilmente. La abogada Laura me había advertido que esperarían una reacción. Y no me equivoqué. Al día siguiente de la notificación, a media mañana, mi teléfono, el que usaba en casa de Rosario, sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. ¿Sí? ¡Madre! ¡Soy Sofía! Su voz estaba quebrada, llena de histeria. Sofía, ¿qué quieres? Mamá, por favor, quita esa orden. Es una locura. Ricardo está furioso. Dice que nos vas a dejar en la calle. ¿Furioso? Respondí, mi voz fría, sin emoción. ¿Más furioso de lo que yo estuve cuando me echó de mi casa? ¿Cuando me llamó vieja delante de toda la familia? Pero mamá, eso fue un error. Él estaba borracho. No lo dijo en serio. ¿No lo dijo en serio, Sofía? ¿Y tu silencio? ¿También fue un error? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, por favor, piensa en Miguel y Ana. ¿Qué van a hacer ellos? No podemos irnos de la casa. Es su hogar. La mención de mis nietos fue un golpe bajo. Sabía que Sofía intentaría usar eso. Miguel y Ana tienen un hogar, le respondí. Tu casa. La casa que tú y Ricardo compraron con tanto esfuerzo. Mi casa, la que tú y yo construimos con Manuel, es mía. Y Ricardo dejó claro que no soy bienvenida en ella. Pero es que no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero para otra casa. Ricardo invirtió todo en ese negocio. ¿Y eso es culpa mía, Sofía? ¿Acaso yo te pedí que invirtieras todo tu dinero en los negocios de tu marido? Yo siempre te dije que fueras precavida. Sentí la amargura en mi voz, pero no me arrepentí. Era la verdad. Mamá, por favor, hablamos de esto. No hagas esto. No seas así. Sofía, las condiciones son claras. 72 horas. Si no desocupan la propiedad, el proceso de desalojo seguirá su curso. Habla con la abogada Laura Fernández. Ella te explicará todo. Y por favor, no vuelvas a llamarme para manipularme con mis nietos. Ellos no tienen la culpa de sus decisiones. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia contenida. Me dolía hablarle así a mi hija, pero sabía que era necesario. No podía permitir que volvieran a pisotearme, a manipularme. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Su voz, que solía ser arrogante y dominante, ahora estaba llena de ira. Vieja desgraciada, ¿qué te crees que estás haciendo? Vamos a demandarte. Vamos a dejarte en la calle. Señor Ricardo, le respondí, mi voz serena y fría. Soy la dueña de la casa. Usted es un invasor. Y en cuanto a demandarme, lo invito a hacerlo. Mi abogada, la licenciada Laura Fernández, estará encantada de atenderlo. Por cierto, ¿ya le ha explicado que el terreno de Hidalgo también está a mi nombre? ¿Ese que suplicó a Manuel que le prestara para un negocio y que él se negó? Hubo un silencio aturdido del otro lado de la línea. La mención del terreno de Hidalgo, el secreto que solo Manuel y yo conocíamos, lo tomó por sorpresa. Sabía que Manuel nunca le prestó ese terreno, pero sabía que Ricardo lo había intentado. Y yo, que conocía la existencia de ese terreno por el testamento de Manuel, sabía que era otro clavo en su ataúd. ¿De qué terreno habla, vieja?, preguntó Ricardo, su voz ahora un poco más cautelosa, menos segura.
No se haga el desentendido, Ricardo. Manuel me lo contó todo. Usted siempre quiso ese terreno, ¿verdad? Siempre buscó cómo hacerse de lo que no era suyo. Pues le tengo una noticia. Ese terreno, como mi casa, también es mío. Y en mi testamento tengo muy claro a quién le voy a dejar mis propiedades. Y no será a quien me humilla y me echa de mi propia casa. Colgué el teléfono de nuevo, sintiendo cómo la ira de Ricardo se transformaba en confusión y, espero, en miedo. La información del terreno era un golpe inesperado, algo que él no había previsto. La abogada Laura Fernández me había aconseñado no revelar todos mis haces, pero esa información se me escapó. Fue como un dardo preciso. A veces, la ira puede ser un buen consejero. Rosario me miraba con una mezcla de asombro y admiración. «Ay, Elena, qué bien se te da esto de la abogacía. Los tienes comiendo de la palma de tu mano». No es abogacía, Rosario. Es justicia. Y es una lección. Y la lección es que no se pisa impunemente la dignidad de una persona, y menos la de una vieja que ha construido su vida con esfuerzo. Los días siguientes, Ricardo y Sofía intentaron varias tácticas. Primero, Sofía me llamó varias veces, llorando, pidiendo perdón, prometiendo que Ricardo no volvería a hacerlo, que ella me cuidaría, que me daría mi lugar, pero su voz no me sonaba sincera. Era la voz de alguien que se sentía acorralada, no arrepentida. «Sofía», le dije en una de esas llamadas, «el arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con acciones. Y tus acciones, o tu falta de ellas, me demostraron que elegiste el lado de Ricardo». Luego, Ricardo intentó amenazar. Llamó a la abogada Laura Fernández, exigiendo que anulara la orden de desalojo. La abogada, con su calma característica, le explicó que no había marcha atrás, que los documentos eran claros y que la señora Castillo estaba en su derecho. Él le gritó, la amenazó con una demanda por difamación, por lo que el actuario había dicho en la calle. La abogada simplemente le respondió que cualquier demanda sería contestada con una contrademanda por intento de fraude y ocupación ilegal. Eso lo calló. La abogada Laura me llamó para informarme de la situación. Parece que el señor Ricardo está desesperado. Está intentando todas las tácticas. No se preocupe, señora Castillo. No tiene nada que hacer. Sus documentos son inatacables. Lo sé, abogada, pero sé que él no se rendirá fácilmente. Él es muy orgulloso. Eso es cierto, pero la ley está de su lado. Al tercer día de la notificación, el plazo de 72 horas, Ricardo y Sofía estaban en mi casa. No se habían movido. La abogada me llamó. «Señora Castillo, no han desocupado la propiedad. El plazo se ha cumplido. ¿Quiere que procedamos con el desalojo forzoso?» Mi corazón se encogió. El desalojo forzoso implicaría la llegada de la policía, de los oficiales de justicia. Una escena aún más dolorosa para mis nietos. No quería eso. Quería una lección, no una humillación total, pero tampoco podía permitir que se salieran con la suya. «Abogada», le dije, «no quiero que la policía vaya. No quiero un espectáculo, pero tampoco quiero que se queden en mi casa. Entiendo. Podemos enviar una última advertencia, formal, con un ultimátum. Que si no desocupan la propiedad en las próximas 24 horas, usted iniciará acciones legales por daños y perjuicios, y que el costo de ese proceso será mucho mayor que el de un simple desalojo, y que ellos tendrán que pagar todos los gastos legales». Esa era la clave. El dinero. Ricardo siempre había sido un hombre de dinero. Él entendería ese lenguaje. «Hágalo, abogada. Y que les quede muy claro que cada día que pasen en mi casa sin mi permiso, les costará». La abogada Laura preparó la nueva notificación aún más contundente, detallando los costos legales, las multas, los gastos de almacenamiento de sus bienes si tenían que sacarlos por la fuerza. La envió por mensajero certificado. Esa noche no dormí. La tensión era palpable. Rosario me hacía té de manzanilla, pero no lograba relajarme. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Pensé en Manuel, en lo orgulloso que estaría de mí por defender nuestro hogar, nuestro legado, y pensé en mis nietos, Miguel y Ana. Sabía que esta situación los afectaría, pero también esperaba que, con el tiempo, entendieran que la abuela Elena había luchado por su dignidad, por su derecho a ser respetada. Mañana sería el día decisivo. Mañana se vería si Ricardo se atrevería a desafiar la ley,
o si finalmente cedería ante la fuerza de la justicia. La madrugada llegó, lenta y silenciosa, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer y la conclusión de esta amarga, pero necesaria, batalla. El portón de mi casa, donde Ricardo me había expulsado, se convertiría en el umbral de su derrota. La madrugada del cuarto día, el día decisivo, me encontró despierta, sentada en la sala de Rosario, observando cómo la primera luz del sol se colaba por la ventana. No había dormido casi nada, pero no sentía cansancio. Era una energía fría, una especie de adrenalina que me mantenía alerta. Rosario, que siempre se levantaba antes que yo, me trajo una taza de café humeante y una concha. Elena, ¿todavía despierta? Hoy es el día, ¿verdad? Sí, Rosario, hoy es el día. Su mirada, llena de cariño y preocupación, me dio fuerzas. Sea lo que sea que pase, Elena, recuerda que hiciste lo correcto. No dejaste que te pisotearan. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma. A eso de las 9 de la mañana, mientras yo tomaba un segundo café en silencio, mi teléfono sonó. Era la abogada Laura Fernández. Señora Castillo, tengo noticias. Esta mañana, el señor Ricardo y la señora Sofía han desocupado la propiedad. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y una tristeza profunda. Por un lado, la justicia se había cumplido. Por otro, mi hija y mis nietos estaban fuera de mi casa, forzados a irse por una situación que Ricardo había provocado. ¿Y mis nietos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los niños salieron con sus mochilas, parecían un poco confundidos, pero la señora Sofía se los llevó en el coche. El señor Ricardo salió detrás de ellos con algunas cajas. Un camión de mudanzas llegó poco después para llevarse el resto de sus pertenencias. ¿Y cómo estaban? ¿Hablaron con alguien? Se les veía muy alterados, señora Castillo. El señor Ricardo estaba gritando órdenes a los de la mudanza, con un rostro desencajado. La señora Sofía, en cambio, estaba muy callada, con los ojos rojos. No hablaron con nadie más que con los trabajadores. Agradecí a la abogada y colgué. Miré a Rosario, mis ojos llenos de lágrimas contenidas. Se fueron, Rosario. Se llevaron sus cosas. Rosario se acercó y me abrazó con fuerza. Ay, mi Elena. No es fácil, lo sé, pero es lo que tenía que ser. La vida es así. Me quedé un rato en sus brazos, sintiendo el calor de su amistad. Las lágrimas no salieron. Había llorado suficiente. Ahora era el momento de la calma, de la reflexión. Horas después, la abogada Laura me llamó de nuevo. Señora Castillo, los de la mudanza ya se llevaron todas las pertenencias del señor Ricardo y la señora Sofía. La casa está vacía. Quieren saber si desea que le cambie las cerraduras de inmediato. Sí, por favor, abogada, que cambien todas las cerraduras. Y que se aseguren de que no quede ninguna copia por ahí. Y, si no es mucha molestia, ¿podría encargar a alguien de confianza que haga una limpieza profunda en la casa? Quiero que se sienta mía de nuevo. Por supuesto, señora Castillo. Me encargo de todo. Esa tarde, me sentí lo suficientemente fuerte como para ir a mi casa. Quería verla, sentirla, reconectar con ella. Fui sola, sin Rosario. Necesitaba ese momento íntimo, personal. Al llegar, las nuevas cerraduras brillaban en la puerta. Los cerrajeros ya habían terminado su trabajo. Abrí la puerta con mi nueva llave, sintiendo un escalofrío. El interior de la casa estaba vacío, silencioso. Las paredes desnudas, el suelo sin alfombras, las ventanas sin cortinas. Era una cáscara, un eco de lo que había sido. El olor a cerrado, a abandono, me golpeó. Pero a pesar del vacío, sentí una presencia familiar, la de Manuel, la mía propia. Caminé por el salón, mis pasos resonando en el silencio. Recordé la fiesta, las risas, las palabras hirientes de Ricardo. En ese mismo lugar me había sentido humillada, expulsada. Ahora estaba de pie en el centro de mi hogar, la dueña, la victoriosa. No había euforia, solo una calma profunda y una sensación de haber recuperado lo que era mío. Subí las escaleras, despacio, tocando la barandilla de madera. En cada habitación sentí el peso de los recuerdos. La habitación de Sofía, donde de niña soñaba con ser bailarina. La habitación de mis nietos, donde jugaban con sus cochecitos y sus muñecas. Ahora solo quedaba el vacío. Una punzada de tristeza me invadió al pensar en Miguel y Ana.
Eran inocentes en todo esto, pero sus padres habían tomado decisiones que los afectaban. Regresé a casa de Rosario al atardecer, mi corazón más ligero, pero aún con la sombra de la tristeza por mis nietos. Rosario me recibió con una cena caliente y una sonrisa. ¿Y bien, Elena? ¿Cómo está la casa? Vacía, Rosario, pero es mía de nuevo. Necesitará mucho amor para volver a ser el hogar que fue. Y tú se lo darás, Elena, estoy segura. A la mañana siguiente, Carmen me llamó. Su voz era seria, preocupada. «Mamá, ¿qué pasó?» Sofía me llamó. Está histérica. Dice que las echaste de la casa, que las dejaste en la calle. ¿Qué demonios pasó? Le conté a Carmen toda la historia, desde el principio. La humillación en la fiesta, el desalojo, la notificación de la abogada. Carmen escuchó en silencio y cuando terminé, hubo una pausa larga. «No lo puedo creer. Ricardo es un desgraciado. Pero mamá, ¿Sofía? ¿Cómo pudo permitir eso? ¿Por qué no te defendió? Es lo que me pregunto yo también, hija». «Ay, mamá, estoy tan enojada, con ellos dos, pero contigo también. ¿Por qué no me dijiste nada?» «No quería preocuparte, mi amor, y no quería meterte en esto». «¿No preocuparme? Soy tu hija, mamá, y te dejaron en la calle. Eso no se hace». La voz de Carmen estaba llena de rabia, de indignación. Era la reacción que esperaba de ella. «¿Y dónde están ahora?», preguntó Carmen. «No sé, hija. La abogada dice que se llevaron sus cosas, pero no sé a dónde fueron. Voy para allá, mamá. Hoy mismo. No puedo dejarte sola en esto. No puedo creer que Sofía sea así». «No es necesario, Carmen. Estoy bien aquí, con Rosario». «Sí es necesario, mamá. Necesitas a tu familia. Y Sofía no lo es en este momento. Ricardo es un desgraciado, pero Sofía lo permitió. No puedo perdonarla por eso». Carmen colgó antes de que pudiera responder. Sabía que no había forma de detenerla. Ella era así, impulsiva, pero siempre leal. En el fondo, me alegré de que viniera. Necesitaba el apoyo de mi hija menor, la que siempre había sido mi consuelo. Esa tarde, Carmen llegó a Veracruz. Su abrazo fue largo y apretado, un bálsamo para mi corazón herido. Sus ojos, al verme, se llenaron de lágrimas. «Mamá, lo siento tanto. Siento no haber estado aquí. No te culpes, mi amor. Tú no tienes la culpa». Carmen se instaló en el cuarto de visitas de Rosario y durante los días siguientes me ayudó a limpiar la casa. Juntas, armadas con escobas, trapeadores y cubetas, empezamos a devolverle la vida a mi hogar. Ella no dejó de quejarse de Sofía y de Ricardo. «No puedo creer que Sofía te hiciera esto, mamá. ¿Cómo puede ser tan fría? El dinero y el orgullo, hija. A veces, eso ciega a la gente». Mientras limpiábamos el salón, una tarde, el timbre de la puerta sonó. Carmen, con el trapeador en la mano, abrió. En la entrada, con un rostro desencajado y los ojos hinchados, estaba Sofía. Detrás de ella, con la cabeza gacha, estaban Miguel y Ana. «¡Sofía!», exclamó Carmen, su voz llena de indignación. Sofía ignoró a Carmen y me miró directamente a mí. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». Su voz era apenas un susurro. La vi, mi propia hija, de pie en el umbral de su antiguo hogar, como una extraña. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. «¿Qué quieres, Sofía?» «Mamá, te juro que Ricardo estaba borracho, que él no quería decir eso, que lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te juro que lo haré mejor». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro descompuesto, pero sus palabras no me conmovieron como esperaba. Era demasiado tarde para eso. «Sofía», le respondí, mi voz serena y fría. «Las palabras de Ricardo fueron hirientes, sí, pero tu silencio, tu falta de acción, eso fue lo que más me dolió. Tú elegiste el lado de tu marido, no el de tu madre. Y eso no se perdona así de fácil». Miguel y Ana, que estaban detrás de Sofía, miraron la escena con tristeza. Ana, con sus ojitos grandes, me miró suplicante. «Abuela, te extrañamos». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mis nietos, ellos no tenían la culpa. «Mis amores», les dije, agachándome para abrazarlos. «Yo también los extraño mucho, pero sus papás tomaron decisiones que nos separaron». Sofía intentó intervenir, pero Carmen la detuvo con una mirada. «Déjalos en paz, Sofía.
Tú ya hiciste suficiente daño. Mamá, por favor, insistió Sofía, sus lágrimas aumentando. No tenemos dónde vivir. Ricardo perdió todo en sus negocios. Nos quedamos en la calle. No tenemos un centavo. Esa fue la confirmación de lo que ya sospechaba. Ricardo había perdido todo. Era la consecuencia de su arrogancia, de su desprecio. ¿Y qué esperas que haga, Sofía?, le pregunté. ¿Que te abra las puertas de mi casa después de que tu marido me echó de ella? Que nos dejes quedarnos, mamá, solo por un tiempo. Mientras nos recuperamos, te juro que seré una buena hija, haré lo que quieras. Cuidaré la casa, te ayudaré en todo. Suplicaba, pero en sus palabras no sentí un arrepentimiento genuino, sino desesperación. Las cosas no son así de fáciles, Sofía, le dije poniéndome de pie. Mi casa es mía, y las puertas se abren con respeto, no con manipulaciones. Carmen intervino de nuevo. Sofía, tú y Ricardo tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Mamá no es un hotel. Pero Carmen, tú no entiendes, nos morimos de hambre. Ricardo, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su rostro, demacrado y lleno de furia, me miró con odio. Vieja desgraciada, esto es tu culpa. Tú nos arruinaste. Te juro que te vas a arrepentir. Mi mirada se encontró con la suya, y por primera vez no sentí miedo. Sentí una fuerza inquebrantable. Ricardo, le dije, mi voz fuerte y clara, mis documentos son inatacables, mi abogada es la mejor. Y tú, por si no lo recuerdas, eres un invasor que me humilló en mi propia casa. Las consecuencias de tus actos son tuyas, no mías. Y te diré una cosa más. El terreno de Hidalgo, ese que tanto quisiste, ese que creíste que Manuel te daría, ahora es mío también. Y en mi testamento tengo muy claro a quién se lo dejaré. Y no será a quien pisotea la dignidad de mi familia. Ricardo se quedó mudo, su rostro palideció aún más. La mención del terreno de Hidalgo, el secreto que él había intentado obtener de Manuel, lo dejó sin palabras. Era un golpe bajo, sí, pero un golpe necesario para que entendiera que yo sabía más de lo que él creía. Sofía, al escuchar las palabras de Ricardo, se giró hacia él, su rostro lleno de incredulidad. ¿De qué estás hablando, Ricardo? ¿De qué terreno? Ricardo la miró, furioso, y le susurró algo al oído que no pude escuchar. Pero el gesto, la expresión de Sofía al escucharlo, me dijo que él le había ocultado información importante. La mentira, la traición, salían a la luz. Sentí una inmensa tristeza al ver a mis nietos parados allí, presenciando la miseria de sus padres. Ellos eran las verdaderas víctimas de esta situación. Sofía, le dije, mi voz más suave, mis nietos no tienen la culpa. Pueden venir a verme aquí, siempre que quieran. Pero tú y Ricardo, ustedes tienen que resolver sus problemas. Y tienen que entender que lo que hicieron tiene un precio. Sofía rompió a llorar de nuevo, sus sollozos llenando el aire. Ricardo, por su parte, se giró y se alejó, su figura encorvada, su arrogancia completamente desmoronada. Mamá, por favor. Sofía intentó acercarse, pero Carmen la detuvo. Sofía, es suficiente. Déjala en paz. Ya le hiciste mucho daño. Carmen, por favor. No, Sofía. Ahora eres tú la que tiene que luchar. Tú y Ricardo. No puedes seguir esperando que mamá resuelva todos tus problemas. Sofía, con la cabeza gacha, tomó a sus hijos de la mano y se fue, su figura pequeña y derrotada, alejándose por la calle. Miguel y Ana se despidieron de mí con la mano, sus ojitos llenos de tristeza. Cerré la puerta, mi corazón aún conmovido por la escena. Carmen me abrazó con fuerza. Mamá, lo siento mucho, pero era necesario. Lo sé, hija, pero me duele verlos así. Les dolerá más no haberte valorado. A veces las lecciones más duras son las que más enseñan. Y Carmen tenía razón. Esta era una lección no solo para Ricardo y Sofía, sino para mí también. Una lección de fuerza, de dignidad, de que no se debe permitir que nadie pisotee tu valor, sin importar cuánto amor les tengas. Esa noche, mientras cenábamos en casa de Rosario, la abogada Laura me llamó de nuevo. Señora Castillo, tengo noticias sobre el señor Ricardo. Parece que ha intentado sacar un préstamo usando la información de la casa. Querían vender la propiedad,
Pero al descubrir que usted es la única propietaria, el banco se negó rotundamente. Y además, se ha descubierto que sus negocios estaban en una situación financiera muy precaria. Parece que lo ha perdido todo. Sentí un escalofrío. Ricardo había caído tan bajo como yo había previsto. Su ambición, su desprecio, lo habían llevado a la ruina. Y la señora Sofía, continuó la abogada, me llamó hace un rato. Quiere saber si usted estaría dispuesta a establecer algunas condiciones. ¿Condiciones?, pregunté, mi voz firme. Sí. Dice que está dispuesta a hacer lo que sea, a firmar lo que sea, para que usted la perdone y los deje volver a la casa. Abogada, le respondí, no hay perdón fácil para lo que hicieron, pero podemos establecer condiciones. Que Sofía entienda que esta no es una negociación, es una imposición, y que tiene que aceptar mis términos, no los de ella. Perfecto, señora Castillo. ¿Qué condiciones le gustaría establecer? Pensé en mis nietos, en el dolor que sentían, y pensé en mi dignidad, en el respeto que merecía. Primero, le dije a la abogada, quiero que Ricardo admita públicamente su error, su humillación, que lo haga delante de la familia, delante de las mismas personas que presenciaron su desprecio. Eso es un desafío, señora Castillo. El orgullo del señor Ricardo es muy grande. Lo sé, pero es necesario. Segundo, quiero que Sofía, mi hija, se disculpe sinceramente, no por conveniencia, sino por arrepentimiento genuino, que reconozca su silencio, su complicidad, y que demuestre con acciones que ha aprendido la lección. Y en cuanto a la casa, continuó la abogada, ¿estaría dispuesta a dejarlos regresar bajo alguna circunstancia? Solo si cumplen todas mis condiciones, y si demuestran con acciones que han cambiado. Y solo bajo un contrato de arrendamiento, donde ellos sean mis inquilinos, y yo sea la dueña, y que me paguen una renta justa, que entiendan que esta casa no es un regalo, es mi propiedad, y que el dinero de la renta se destinará a un fondo para la educación de mis nietos. La abogada guardó silencio por un momento. Son condiciones muy duras, señora Castillo, pero justas. La justicia, abogada, a veces es dura, pero es necesaria para que las lecciones se aprendan de verdad. Muy bien, señora Castillo. Le haré saber sus condiciones a la señora Sofía, y la mantendré informada. Colgué el teléfono, sintiendo el peso de mis decisiones. No eran fáciles, pero eran justas. No era venganza, era la recuperación de mi dignidad, la lección que Ricardo y Sofía necesitaban aprender. Y el futuro de mis nietos, que merecían crecer en un ambiente de respeto y amor, no de desprecio y humillación. La batalla estaba ganada, pero la guerra de la reconciliación apenas comenzaba. La semana que siguió a la entrega de mis condiciones fue un torbellino de emociones. La casa, ya limpia y con las cerraduras nuevas, comenzó a llenarse de nuevo, no de muebles, sino de una sensación de paz y propósito. Carmen y yo pasábamos las mañanas pintando las paredes de un blanco suave, un lienzo nuevo para una vida nueva. Ella, con su energía juvenil, ponía música alegre y me hacía reír con sus chistes. Mamá, esta casa va a quedar como nueva. Hasta va a parecer que le quitamos unos años, decía mientras lijaba una de las puertas. Eso es lo que quiero, hija. Un nuevo comienzo. Pero en el fondo, la situación de Sofía y Ricardo me seguía pesando. La abogada Laura me llamó 2 días después de haber comunicado mis condiciones. Señora Castillo, el señor Ricardo se ha negado rotundamente a disculparse públicamente. Dice que no tiene nada de qué arrepentirse y que usted es la culpable de su situación. Sentí una punzada de tristeza, pero no de sorpresa. Ricardo era demasiado orgulloso, demasiado ciego para ver su propio error. ¿Y Sofía?, pregunté. La señora Sofía está muy afectada. Dice que no sabe qué hacer, que Ricardo está incontrolable y que ella no tiene medios para pagar el arrendamiento que usted propone, ni para vivir por su cuenta. Dígale a Sofía que mis condiciones no son negociables. Si Ricardo no quiere disculparse, esa es su decisión. Pero ella sí puede demostrar su arrepentimiento con acciones. Y en cuanto al dinero, ella siempre ha sido una mujer trabajadora. Puede encontrar la forma. La abogada Laura prometió transmitir mi mensaje. Una tarde, mientras Carmen y yo tomábamos un descanso en el porche, pintado de un alegre azul turquesa, el timbre de la puerta sonó.
Al abrir, me encontré con Sofía. Venía sola, su rostro demacrado, sus ojos hundidos y sin brillo. No llevaba a los niños. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo, a solas». Carmen me miró, dudó, pero asintió y se fue a la cocina, dándonos privacidad. Me senté en una de las viejas mecedoras del porche, y Sofía se sentó en la otra, separadas por un abismo de dolor y resentimiento. «Mamá, Ricardo se niega a todo. Dice que no hará nada de lo que pediste, que preferiría vivir en la calle antes que humillarse. Esa es su decisión, Sofía. Él eligió su camino. Pero yo no quiero eso. Mamá, no puedo más. Ricardo se ha vuelto otra persona. Grita, me culpa de todo. Me ha dicho cosas horribles. No lo reconozco. Y no tenemos dónde vivir. Estamos en un cuartito prestado, mamá. Los niños están asustados. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez sentí que eran lágrimas genuinas, de desesperación real, no de manipulación. ¿Y qué esperas de mí, Sofía? Quiero pedirte perdón, mamá. De verdad, siento mucho mi silencio. Siento no haberte defendido. Siento haberte dejado sola. Me equivoqué, mamá. Fui una tonta. Me dejé cegar por lo que Ricardo me decía, por las apariencias, pero ahora veo que me equivoqué. Y lo que más me duele es haberte lastimado a ti, mi propia madre». Sus palabras salieron como un torrente, llenas de dolor y arrepentimiento. Sentí que esta vez, sí, Sofía estaba siendo sincera. «Te perdono, hija», le dije, mi voz suave, pero firme. «Te perdono por tu silencio». Pero el perdón no significa olvidar, ni significa que las consecuencias desaparezcan. Las lecciones de la vida son importantes, Sofía. Lo sé, mamá, y estoy dispuesta a hacer lo que sea. ¿Estás dispuesta a vivir sin Ricardo?, le pregunté directamente. Ella me miró, sus ojos sorprendidos, pero luego asintió, su voz apenas audible. «Sí, mamá, no puedo seguir así, no es bueno para los niños». «Entonces, esta es mi oferta, Sofía. Tú y los niños pueden volver a vivir aquí, en mi casa, pero bajo mis condiciones. Ricardo no podrá vivir aquí. Él tiene que asumir las consecuencias de sus actos solo. Y tú, Sofía, tendrás que trabajar y pagar un arrendamiento simbólico. Ese dinero irá a una cuenta de ahorros para la educación de Miguel y Ana. Y quiero que, como parte de tu arrepentimiento, me ayudes a cuidar la casa, a mantenerla, a hacerla un verdadero hogar de nuevo». Sofía me miró, sus ojos llenos de esperanza. «Sí, mamá, sí, haré lo que sea. Gracias, mamá, gracias». Se abalanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. Sentí el calor de su abrazo, el arrepentimiento sincero en su cuerpo. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con los ojos llorosos y también nos abrazó. «Ay, mamá, qué alegría», dijo Carmen, sus brazos apretándonos a las dos. Ese abrazo, después de tanta tensión, tanto dolor, fue un bálsamo. Era el inicio de la reconciliación, el primer paso hacia la sanación. Los días siguientes, Sofía se mudó de nuevo a mi casa con Miguel y Ana. La casa, que antes estaba vacía y silenciosa, se llenó de nuevo con las risas de mis nietos, con el aroma de la comida que Sofía preparaba, con el sonido familiar de la vida en familia. Ricardo, por su parte, desapareció de sus vidas. No lo volví a ver. La abogada Laura me informó que él se había ido de Veracruz, buscando suerte en otro lado. Su orgullo aún intacto, su corazón aún ciego. Sofía, con la ayuda de Carmen, encontró un trabajo como secretaria en una pequeña oficina y empezó a pagar el arrendamiento simbólico que habíamos acordado. Cada 15 días, depositaba el dinero en la cuenta de ahorros de mis nietos, su rostro lleno de determinación. «Mamá», me dijo una tarde, «esto me está enseñando mucho, a valorar el esfuerzo, a no depender de nadie». «Así es, hija, la vida es una escuela». Miguel y Ana, felices de volver a su hogar, se adaptaron rápidamente. Ana, mi pequeña sombra, volvía a ayudarme en el jardín, regando las plantas, recogiendo las mandarinas. Miguel, aunque un poco más reservado, me buscaba para contarme sus cosas, sus sueños de ser ingeniero. Mi relación con ellos, aunque marcada por lo sucedido, se fortaleció. Les enseñé que el respeto y la dignidad son lo más importante y que el amor de la familia, aunque a veces se tambalee,
siempre encuentra su camino de regreso. Un mes después, organizamos una pequeña reunión familiar en mi casa, pero esta vez, sin Ricardo. Solo las personas que realmente importaban, las que habían estado ahí, observando, aprendiendo, tías, primos, Rosario. Sofía, con la cabeza en alto, se levantó en medio de la cena. «Quiero pedirles disculpas a todos», dijo, su voz temblorosa al principio, pero luego firme. «Especialmente a mi madre. Me equivoqué. Fui injusta. Permití que mi esposo la humillara en su propia casa. Y por eso, pido perdón. Y quiero que sepan que estoy trabajando duro para enmendar mis errores». Hubo un silencio, y luego un aplauso suave, lleno de comprensión. Rosario se acercó y la abrazó con cariño. Carmen, con lágrimas en los ojos, también la abrazó. Y yo, mi corazón lleno de orgullo, sentí que la herida empezaba a cerrar. El arrepentimiento sincero de Sofía, sus acciones, su nueva forma de enfrentar la vida, eran la prueba de que la lección se había aprendido. Mi casa volvió a ser mi hogar, pero de una manera diferente. Ya no era solo el nido que Manuel y yo habíamos construido. Era un testimonio de mi fuerza, de mi dignidad, de mi capacidad para perdonar, pero también para establecer límites. Aprendí que la vejez no es sinónimo de debilidad o de sumisión. Es una etapa de sabiduría, de experiencia, de la fuerza que solo los años pueden dar, y que las viejas como yo tenemos mucho que enseñar, mucho que decir, mucho que defender. Con el tiempo, la vida encontró su nuevo equilibrio. Sofía continuó trabajando, sus ojos llenos de una nueva determinación. Miguel y Ana florecieron en un ambiente de paz y respeto, y yo, Elena Castillo, volví a sentarme en mi porche al atardecer, con el aroma a jazmín y mandarinas en el aire, sintiendo la brisa de Veracruz en mi rostro. No había olvidado la humillación, pero la había transformado en una lección valiosa. Y cada vez que veía mis bugambillas florecer, recordaba que, como ellas, la dignidad, una vez pisoteada, siempre puede volver a levantarse, más fuerte y más hermosa que antes. La vieja Elena había renacido, y su casa, el hogar que tanto amaba, era el fiel reflejo de su espíritu inquebrantable.